Duele, ¿verdad? Y si te dijera que el peso que te está matando hoy es en realidad lo único que puede salvarte, vivimos en la era de la anestesia. Huimos del dolor como si fuera un error de fabricación de Dios, pero hoy vamos a descubrir la verdad. Vamos a dejar de arrastrar la cruz para empezar a abrazarla. Si crees que tu sufrimiento es un castigo, este programa te va a doler, pero te va a liberar. Porque como decía el padre Antonio Rollo Marín, la cruz solo pesa cuando se arrastra. Cuando se abraza, ella misma te levanta a ti. Bienvenidos a Tu Gracia Me Basta. Hoy, la cruz deja de ser madera para convertirse en alas. Comenzamos. El peso que hoy te está matando es la gracia que te está salvando. No arrastres más, aprende a amar, abraza la cruz y empieza a volar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quita las escamas de nuestros ojos, no nos quites la cruz, sino que nos des un corazón capaz de entenderla. Espíritu Santo, tú que revelas los misterios de la gracia, acompáñanos, incéndianos en tu amor. Amén. Debemos atacar la raíz del problema, la imagen distorsionada que tenemos de Dios. El padre Rollo Marín explica en su Teología de la Perfección Cristiana que el alma que huye del sufrimiento suele tener una fe infantil o deformada. Creemos que si sufrimos es porque Dios está enojado o porque nos está pagando por un error pasado. Dios no envía la cruz para restar vida, sino para podar lo que impide que la vida crezca. Imagina a un niño viendo a un cirujano abrir el pecho de su padre. El niño ve sangre, metal y dolor. Ve una agresión. El adulto ve salvación. El bisturí no es odio, es precisión quirúrgica. Lo que nosotros llamamos castigo es en realidad Dios extirpando el tumor de nuestra soberbia. Para darle peso teológico, citamos el Catecismo en el numeral 1501 y 1502. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Pero también puede hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que sí lo es. El catecismo no dice que el dolor sea bueno en sí mismo, sino que es un lugar de encuentro. Dios permite el mal físico para evitar un mal mayor, la esclerosis del corazón. Aquí es donde lo hacemos humano. Santa Teresa de Lisieux, en su lecho de muerte, sufriendo una tuberculosis atroz, decía: «No me arrepiento de haberme entregado al amor». Para ella, la cruz no era un látigo, sino una flor que Dios le permitía deshojar. Ella entendió que Dios no castiga a sus amigos, sino que les confía su posesión más preciada, la redención. San Juan de la Cruz, en la cárcel de Toledo, maltratado y hambriento, escribió sus poemas más bellos. El padre Rollo Marín cita a menudo esta noche oscura. La cruz no fue su celda, fue su libertad. San Pío de Pietrelcina llevó los estigmas 50 años. ¿Era un castigo? No. Era una conformación. El padre Rollo Marín insiste en que la cruz es el sello de autenticidad de que somos de Cristo. Pues si crees que esto es solo de religiosos, veamos. En el desempleo, no es que Dios te cerró la puerta por malvado. Quizás está rompiendo tu idolatría al dinero o a tu estatus para que aprendas a confiar en su providencia, o simplemente te está librando de algo peor. En la traición de un amigo. Es la cruz de la soledad. Dios permite que los apoyos humanos fallen para que tu alma aprenda a descansar solo en el apoyo divino, o simplemente nos quiere más humildes. En la enfermedad crónica. Es el monasterio forzado. El padre Rollo Marín decía que una cama de hospital puede ser un altar más eficaz que el mármol de una catedral. El no de Dios es un sí a tu santidad. Tú dices: Dios me castiga con esta familia difícil. El padre Rollo Marín te diría: Dios te está santificando a través de la paciencia que esta familia te obliga a tener.
El castigo no existe para quien está en gracia, solo existe la pedagogía divina. Dios es un padre que ama tanto a su hijo que prefiere verlo llorar mientras le cura la herida que verlo reír mientras se desangra por dentro y va perdiendo la vida lentamente. Para el padre Rollo Marín, la diferencia entre un santo y un desesperado no es la cantidad de sufrimiento, sino la posición del corazón respecto a la carga. La diferencia entre arrastrar y abrazar. Cuando te resistes, la fricción te quema. Eso es arrastrar. Es la actitud del mal ladrón. El padre Rollo Marín explica que la santidad es la identificación con Cristo. Si Él abrazó la cruz, quien la abraza se funde con Él. En ese momento la cruz deja de ser un objeto externo, se vuelve parte de tu propia redención. El peso de la cruz no es una medida de kilos, sino una medida de resistencia. Cuando arrastras algo, la fuerza de fricción consume toda tu energía. Arrastrar la cruz es aceptarla con resignación amarga. Ni modo, me tocó. Quejándote internamente, victimizándote, buscando culpables o comparándote con otros que parecen no sufrir. El resultado es agotamiento espiritual, quemaduras en el alma y finalmente el deseo de soltar y huir, la apostasía silenciosa. Tu cansancio no viene de lo que te pasa, sino de las fuerzas que gastas intentando que no te pase. Para el padre Rollo Marín, la santidad comienza en la voluntad. Abrazar la cruz es un acto de violencia santa contra nuestro instinto de supervivencia. En el momento en que abres tus brazos y rodeas tu dolor, esa enfermedad, esa quiebra, esa soledad, y dices, Señor, si tú lo permites, yo lo quiero. La cruz deja de ser un objeto que te aplasta y se convierte en un vehículo. El padre Rollo Marín usa a veces la figura de las alas. Las alas son pesadas, tienen estructura, ocupan lugar. Pero si el pájaro intenta arrastrar las alas, nunca volaría. Solo cuando las asume como parte de su cuerpo, el peso es lo que le permite vencer la gravedad. Abrazar la cruz es convertir el peso en sustentación. El Catecismo, en el numeral 618, nos dice: la cruz es el único sacrificio de Cristo, pero porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo a todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que de un modo que solo Dios conoce, sean asociados al misterio pascual. No estás sufriendo solo. Cuando abrazas la cruz, el clic metafísico que ocurre es que Cristo se mete debajo del madero contigo. Ya no es tu cruz, es la suya, y tú solo estás ayudando. Por eso deja de pesar, porque la fuerza que la levanta ya no es tu músculo, sino su gracia. Para ilustrarlo mejor, veamos a los abrazadores profesionales. La tradición dice que cuando San Andrés Apóstol vio la cruz donde lo iban a ejecutar, exclamó: «Oh cruz buena, que fuiste hermoseada por los miembros del Señor, recíbeme de entre los hombres y devuélveme a mi Maestro». No vio un instrumento de tortura, vio la puerta de su casa. Santa Gema Galgani, una de las místicas favoritas de la escuela del padre Rollo Marín. Ella decía que en la cruz se saboreaba a Dios. Para ella, el dolor era el diamante que el esposo le regalaba. San José María Escrivá, influenciado por esta teología, decía: no digas esa cruz me pesa, di, esta cruz es el tesoro que me ha enviado mi Padre. Vayamos a la práctica. ¿Cómo se ve esto en un martes cualquiera a las 3 de la tarde? En el tráfico o el caos. En lugar de maldecir, di: Señor, abrazo este minuto de impaciencia y te lo entrego por la conversión de los que no te aman. En ese segundo el estrés desaparece y nace la paz. Y si no desaparece, es la oportunidad para ofrecer algo que realmente duela. En la humillación, cuando alguien te critica injustamente, en lugar de defenderte, arrastrar, abraza el silencio. El padre Rollo Marín dice que el silencio ante la injusticia es el abrazo más apretado a la cruz de Cristo.
en la depresión o la oscuridad mental. Decir, Señor, no entiendo nada, pero abrazo esta oscuridad como mi celda de oración hoy. El mundo busca la libertad huyendo del dolor. El cristiano encuentra la libertad dentro del dolor, porque el que ya aceptó morir en la cruz con Cristo ya no tiene miedo a nada, ni a la muerte, ni a la pobreza, ni al dolor, ni al qué dirán. El abrazo a la cruz es el acta de independencia de tu alma. Según el padre Rollo Marín, la cruz no es solo un trámite, es una fábrica. Ahora explicaremos cómo el alma pasa de aguantar a ser transformada, entrando en el terreno de los dones del Espíritu Santo. El padre Rollo Marín utiliza una imagen muy potente. El oro no se purifica con agua y jabón, se purifica con fuego. Tenemos escorias en el alma, egoísmo, apegos, vanidad, que están tan pegados a nosotros que solo el calor de la cruz puede desprenderlas. Él distingue entre las purificaciones activas, lo que nosotros hacemos por voluntad propia, y las purificaciones pasivas, la cruz que Dios permite y ante la cual solo podemos abandonarnos. Estas últimas son las que realmente fabrican santos, porque llegan donde nuestra voluntad no alcanza. Cuando el Espíritu Santo toma el madero, aquí es donde el programa se torna distinto. El padre Rollo Marín explica que hay dos formas de llevar la cruz. Modo humano, ascética. Tú te esfuerzas, tú razonas, tú te disciplinas. Es necesario, pero cansa. Y el modo divino, la mística. Aquí entra en juego los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de sabiduría y el de fortaleza. Llega un momento en que el alma, de tanto abrazar la cruz, se vuelve una con ella. Ya no eres tú quien camina, es el Espíritu Santo quien te lleva volando a través del dolor. Esto es lo que el padre Rollo Marín llama el régimen de los dones. La cruz ya no es un peso, es una embriaguez divina. El paso de la ascética a la mística. Explica que llega a un punto donde ya no eres tú quien jala la cruz con esfuerzo propio, la ascética, sino que es el Espíritu Santo quien te lleva a través de ella, la mística. Es el descanso en medio de la tormenta. Llegamos al vuelco final. Aquí es donde el dolor se transmuta en una alegría que el mundo no puede entender. Para el padre Rollo Marín, la cumbre de la perfección cristiana no es la ausencia de sufrimiento, sino en la embriaguez en la cruz. Este sacerdote es magistral al distinguir estas dos realidades. El placer, los sentidos, es fugaz, huye del dolor, y el gozo sobrenatural. Es un fruto del Espíritu Santo, es una paz profunda. El alma puede estar en un mar de lágrimas en su parte sensible, mientras en su centro más profundo está en una fiesta de bodas con Dios. Esto no es masoquismo, es participación en la vida divina. La cruz enseña lo que 1000 libros no pueden. La cruz te da la mirada de la eternidad. Cuando sufres y abrazas el sufrimiento, el mundo se vuelve pequeño. Los problemas que antes te quitaban el sueño, el que dirán, la falta de lujos, el qué pasará, se vuelven ridículos frente a la majestad de Cristo crucificado. La dicha no viene de que ya no duela, sino de que el dolor tiene sentido. Nada es más triste que un sufrimiento desperdiciado. Nada es más alegre que un dolor que salva almas. El Catecismo, en el numeral 1820, cita este fundamento. La esperanza es el ancla del alma, que penetra, a donde entró por nosotros como precursor Jesús. La cruz es el ancla. Si tu vida está anclada en la cruz, ninguna tormenta te podrá hundir. El padre Rollo Marín dice que el cristiano que ama la cruz es el único hombre verdaderamente libre en la tierra, porque no hay nada que el mundo pueda quitarle que no él ya haya entregado voluntariamente. San Felipe Neri, el santo de la alegría. Su corazón creció tanto por el amor de Dios que le rompió 2 costillas. Vivía en una cruz de amor constante y decía que la verdadera alegría solo nace de la mortificación de la propia voluntad. La beata Chiara Lucy Badano, una joven moderna con un cáncer de huesos devastador,
Rechazaba la morfina diciendo, quiero compartir con Jesús su dolor en la cruz. Su rostro irradiaba una luz que convertía a los médicos ateos. Eso es Rollo Marín en el siglo XXI. San Maximiliano Kolbe. En el búnker del hambre de Auschwitz no se escuchaban gritos de desesperación, sino himnos a la Virgen. La cruz se convirtió en un coro de alabanza. Aterricemos esto. Veamos el tesoro escondido en la dicha de lo cotidiano. A veces Dios te quita una pieza, la salud, un proyecto, tus planes, para darte el jaque mate del amor. El padre Rollo Marín dice que Dios no puede resistirse a un alma que sufre con paciencia. Se inclina hacia ella como una madre hacia su hijo enfermo. ¿Hay mayor dicha que tener la atención total del Creador? Si después de esto sigues pensando que la cruz es un castigo, es que aún no has mirado a los ojos al crucificado. La cruz es la carta de amor más grande que Dios ha escrito. Está manchada de sangre, sí, pero es su sangre para salvar la tuya. Deja de huir. El lugar más seguro del universo es el hueco que hay entre la espalda de Cristo y la madera de su cruz. Quédate ahí. Estamos llegando al final de este viaje, pero en realidad aquí es donde empieza tu verdadera vida. Hemos hablado de la madera, del peso y del abrazo, pero tengo que decirte la verdad más importante de todas. Nadie puede abrazar la cruz con sus propias fuerzas. Si lo intentas solo, te quebrarás. Si confías en tu fuerza de voluntad, terminarás odiando el madero. Para ver la cruz como un camino de salvación y no como un castigo, necesitas unos ojos que no son los tuyos. Necesitas la gracia de Dios fluyendo por tus venas. El padre Rollo Marín es tajante. El alma en pecado mortal es un cadáver que intenta cargar una montaña. Es imposible. Por eso, la conclusión de este encuentro es un llamado de urgencia. Vuelve a la gracia. La confesión no es un trámite, es el momento en el que Dios te quita las vendas para que veas que tu cruz no es un muro, sino una puerta. Y la Eucaristía, ¡ay! La Eucaristía es el mismo Cristo que venció a la muerte, entrando en ti para prestarte su hombro. Si comulgas en gracia, ya no eres tú quien carga la cruz, es Cristo quien la carga en ti, contigo y por ti. La cruz se vuelve ligera porque el que sostiene el universo la está sosteniendo del otro extremo. Y si el camino se vuelve demasiado inclinado, si el sudor te nubla la vista, recuerda que no eres un huérfano en el Calvario. Al pie de tu cruz, exactamente ahí, donde estás sufriendo hoy, hay una presencia silenciosa, María. El padre Rollo Marín nos enseña que ella es la administradora de todas las gracias. Ella es la que pone el algodón entre la madera y tu herida. No le pidas que te quite la cruz, porque ella sabe que esa cruz es tu corona en formación. Pídele que te enseñe a amarla. Cuando María toca la cruz, la amargura se convierte en dulzura mística. Bajo su manto, el patíbulo se convierte en un tálamo nupcial, donde el alma se une definitivamente con su Dios. Hemos recorrido el pensamiento del padre Rollo Marín. Hemos visto que la cruz no es un accidente, es un diseño. Ahora te pregunto a ti, que estás detrás de la pantalla, ¿vas a seguir arrastrando ese madero con la cara amargada, con quejas? ¿O vas a tener la valentía de arrodillarte, besar esa enfermedad, esa soledad, ese fracaso y decir, Señor, gracias por confiar en mí para llevar una parte de tu redención? Llegará un día, y puede que sea hoy, en que de tanto abrazar la cruz, de tanto lavarla con la confesión y de tanto caminar con María, ocurrirá el milagro que describe el padre Rollo Marín. La cruz desaparecerá, no porque el problema se haya ido, sino porque tú te habrás transformado tanto en Cristo que ya no habrá distinción entre tú y su voluntad. En ese momento habrás entendido el secreto de tu gracia me basta, que la cruz no era un castigo, era la mano de Dios esculpiendo en ti la obra de arte más bella de la creación, un santo. Concluyamos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, no te pedimos menos cruces, sino más amor para llevar las que tú nos envías. Ayúdanos a ver en cada dolor una caricia de tu mano llagada.
danos hambre de tus sacramentos y un amor tierno a tu Madre, que a partir de hoy, al ver nuestro dolor no veamos una maldición, sino una bendición disfrazada que nos lleva al cielo. Amén. Pero antes de irnos, te pregunto, si supieras que tu sufrimiento actual está salvando el alma de un ser querido, ¿lo llevarías de otra manera? ¿Qué parte de tu ego necesita ser crucificada hoy para que Cristo pueda vivir en ti? ¿Vas a seguir intentando cargar tu cruz en soledad o vas a buscar hoy mismo el auxilio de la gracia en el confesionario? ¿Eres capaz de mirar tu mayor sufrimiento a la cara y decirle, te acepto, porque Dios te permite? La madera está lista, el aceite de la gracia está servido, la Madre te espera, ahora te toca a ti. Si ahora ha cambiado tu perspectiva hacia el dolor, suscríbete con nosotros, dale like y comparte este mensaje. Hay miles de personas arrastrando cruces en silencio. Necesitan saber que su dolor no es en vano. Seamos una legión de almas que ya no arrastran la cruz, sino que la abrazan. Gracias por ser parte de esta familia. Soy Alma y esto fue Tu Gracia Me Basta. Nos vemos en la Eucaristía, en la cruz y sobre todo en la gloria. Que al besar la madera florecen las alas y el amor de